Después de regresar de vacaciones, mi mamá me dijo de repente que mi prima Elena se iba a estudiar al extranjero. Insistieron en que retirara mis ahorros. Me opuse rotundamente, pero mis padres, ignorando mis objeciones, le dieron la tarjeta a mi tía Nora. 3 años después, Elena regresó tras terminar sus estudios y, en el extranjero, conoció a un acaudalado empresario de la ciudad, logrando éxito tanto familiar como profesional. Sin embargo, debido a la obstrucción de mis padres, reprobé el examen de ingreso a posgrado y el de funcionario, y me vi obligada a casarme con la cita a ciegas que me propuso mi tía, convirtiéndome en una mujer de rostro pálido que se dedica a las tareas del hogar a diario. Durante el festival Qingming, cuando regresamos a casa para rendir homenaje a nuestros antepasados, oí a mi madre arrodillada frente a la tumba de mi abuelo, llorando: «Papá, ten la seguridad de que cuidaré bien de mi hermana Nora. Cumplí todas tus expectativas». Escabulléndome de la ladera hasta la mitad del camino, la lápida de mi abuelo estaba justo frente a mí. Desde lejos vi a mi mamá y a mi papá arrodillados ante la tumba, con las manos quemando billetes sin parar. «Papá, no te preocupes, he sido comprensivo, tolerante y cariñoso con Nora, tal como me pediste». Ahora su hija Elena también ha regresado de estudiar en el extranjero, con un buen trabajo y un marido aún mejor. Elena puede disfrutar de una vida llena de felicidad. Mi papá estaba ayudando a mi mamá a preparar las ofrendas para la ceremonia, inclinándose ante la lápida de mi abuelo. «Papá, mi yerno también te pide tu bendición para nosotros y para Elena». Mi mamá hizo un puchero, insatisfecha. «Bueno, mejor no menciones a esa desafortunada. Mira a Elena y luego mírala, es simplemente vergonzoso. No pudo aprobar el examen de servicio civil, no pudo entrar a la universidad, y por suerte, Elena lo hizo bien y se fue al extranjero, incluso trayendo a un yerno rico. Si no la dejamos venir, se enfurruña, qué decepción». Mi papá sonrió a mi lado. Sí, cariño, no te enfades, papá sigue mirando. A mi mamá le daba igual. Si no hubiera pagado los estudios de Elena en el extranjero en aquel entonces, ¿tendría tanto éxito ahora? Elena está destinada a una vida de riqueza y privilegios, parece que mi decisión de entonces no fue incorrecta. Papá respondió: «No puedes culpar solo a la niña. Ese año usaste el dinero de Elena para enviar a Elena a la escuela, y la niña tampoco lo superó». Mamá dijo: «Podemos dejar que Elena esté en desventaja, mi hermana solo tiene un hijo». No puedo contar las veces que he escuchado esas palabras, cada una me desgarra la mente. Creí haberme vuelto insensible a esas duras palabras. Sin embargo, todavía me cuesta mantenerme firme ante la incomodidad. En aquel entonces debería haber sido yo quien estudiaba en el extranjero, fue mi madre quien, a la fuerza, le entregó la tarjeta bancaria a mi tía delante de mí. Dentro están las becas y los sueldos de mis trabajos de medio tiempo que he ahorrado desde la infancia, el dinero que reservé para mis estudios de posgrado. Sin embargo, mi madre se lo llevó y se lo dio de inmediato a mi tía. Mi madre siempre se ha preocupado por Elena, algo que he sabido desde pequeña. En aquel entonces, cuando le dio dinero a mi tía, incluso mi padre estuvo de acuerdo. ¿Qué soy yo en esta familia? Para mi madre, solo soy una tonta. Claramente soy su hija biológica, soy la que tiene el parentesco más cercano con ella, pero siempre favorecen a los demás, dejándome solo con cuchillas afiladas. En un momento de distracción, casi pisé el aire. La montaña estaba húmeda, con maleza creciendo en el barro. Había subido sigilosamente y resbalé accidentalmente, lo que provocó que mi tobillo se hinchara al instante. ¿Quién estaba ahí? El ruido detrás los alertó a ambos. Al verme, mi madre empezó a maldecir, furiosa. ¿Qué haces aquí, desgraciada? Puse una gran cesta de lingotes de papel en el suelo, cada uno doblado con mis propias manos. Mi madre, sin embargo, estaba indignada. Llévatelo, a tu padre no le importan tus cosas. Elena ya los quemó. Llévenselos. Me pasé toda la noche doblando lingotes de papel, solo para que ella los esparciera por el suelo. En las silenciosas montañas, solo quedaba yo frotándome el tobillo hinchado, recogiendo los lingotes de papel que habían rodado por el barro. Por suerte bajamos de la montaña antes del atardecer. Hoy es Qingming, y reunirnos para comer en la vieja casa es nuestra tradición familiar. En cuanto salí al patio, mi madre asomó la cabeza y gritó: ¿Por qué llegas tan tarde? Toda la familia te espera.
Miré hacia la habitación, donde mi tía estaba sentada en la sala con Elena, embarazada, y su orgulloso yerno Simón. Mis padres se llenaban las manos de pipas de girasol y fruta con entusiasmo, y charlaban animadamente. Mi esposo Iván está tumbado en el sofá viendo vídeos cortos, moviendo perezosamente el andador de nuestra hija con el pie. Al verme hace pucheros y llora desconsoladamente. Ignorando mi pie ya hinchado, me acerco y la cojo en brazos, calmándola con dulzura. Al ver esta escena armoniosa de toda la familia disfrutando, y ver a mi hija llorar lastimosamente en mis brazos, sentí un profundo sentimiento de amargura en la nariz, como si mi hija y yo fuéramos unas extrañas en este hogar. Ni siquiera tan buenas como las de unas extrañas. Elena se tocó el vientre ligeramente prominente y dijo con sarcasmo: «Ay, tener una hija es un tesoro precioso, tan delicado». Mi tía soltó una carcajada arcaca, y al ver esto mi madre también se echó a reír, desplomándose en el reposabrazos del sofá, quien dice que no es verdad. Abrazándola todos los días, ni siquiera puedo regañarla un poco como la abuela. Mamá, le repliqué, la niña es tan pequeña, ¿qué le pasa? Bueno, Iván cambió de postura y revisó su teléfono, mirándome fijamente y dijo: «Ve a cocinar, me muero de hambre». Me sentí agraviada e insatisfecha, pero no tenía forma de desahogar mis emociones. Solo podía cargar a mi hija en un portabebés a la espalda y empezar a preparar los ingredientes. Me duele la cintura, después de escalar montañas todo el día, casi no tengo fuerzas. Me siento cada vez más triste, la casa ahora me parece más una bodega de hielo. Sin duda son las personas más cercanas a mí, pero siempre solo le sonríen a Elena. Mientras cocinaba, las lágrimas corrían por mi rostro en silencio. ¿De verdad merezco vivir una vida así? La risa de Elena resonó en la sala, y mis pensamientos se remontaron al pasado. De niños, mi madre siempre favorecía a Elena en todo. En aquella época aún vivíamos con mi tía en la antigua casa de mis abuelos. Elena era alta, me sobrepasaba en altura. Así que solo podía usar los que ya no le quedaban, porque Elena crecía demasiado rápido y mi mamá nunca se atrevía a comprarme zapatos nuevos. Así que nunca tuve zapatos que me quedaran bien. Todos los días antes de ir a la escuela, metía a escondidas unos papeles en mis calcetines para que no se me salieran los tacones. Así, nadie se reiría de mí. Mi madre se queja de mí, dice que no soy lo suficientemente generosa, que camino con timidez y que no tengo la gracia de Elena. Pero mi mamá siempre olvida que el dinero que Elena gasta en ropa bonita y zapatos que le quedan bien viene de mi tía, que se lo pide. Así que siempre me dice: «No te lo puedes permitir». Mi tía no tiene trabajo y cuando se queda sin dinero, recurre a mi mamá. Incluso envió a Elena a vivir a mi casa, enseñándole a hacerse la víctima y a pedir limosna. De joven no tenía ni idea del dinero, y mi madre solía recordarnos a mi padre y a mí las dificultades que atravesaba la familia de mi tía. Con el tiempo también sentí que, como eran parientes que vivían juntos, no servía de nada echar una mano. Pero cuando mi madre me engañó para que sacara mis ahorros y así lidiar con la presión de la hipoteca, solo para dárselos a mi tía, permitiéndole a Elena estudiar en el extranjero, me di cuenta de que algo no iba bien. Amenacé de muerte a mi madre preguntándole por qué. Me dijo: «Elena quiere irse al extranjero, que la deje. El último deseo de tu abuelo antes de morir fue que cuidara bien de tu tía. Deberías entenderlo un poco. Elena ya es mejor que tú, ¿de qué tienes celos?». Lloré, supliqué e hice una huelga de hambre, pero solo recibí a cambio una burla aún más fría. Esa tarjeta bancaria contiene todas las becas y pagos de trabajos a tiempo parcial que he ganado desde la preparatoria, un total de 250,000, la matrícula que ahorré para mis estudios en el extranjero. ¿Por qué pierdes el tiempo? Tu hermana está a punto de morirse de hambre. Mi mamá estaba en la puerta de la cocina, apremiándome con impaciencia: «Saca lo que tengas listo para que tu hermana pueda comer primero. No se encuentra bien y no puede pasar hambre». Una mesa llena de 16 platos, y para cuando terminé el último y lo llevé a la mesa, solo quedaban unos trocitos de ajo, chile y sopa de verduras. Rebusqué entre los platos sobrantes y casi no había nada comestible. Olvídalo, pensé. Siempre ha sido así, tanto antes como después del matrimonio. Después de una comida abundante, mi madre tocó la barriga ligeramente prominente de Elena y dijo: «Ay, Elena, creo que este bebé es niño». Nada mal, mejor que tu hermana».
Elena levantó la barbilla sutilmente y dijo sonrojada: tía, lo que digas da igual, sea niño o niña, siempre que a mi marido le guste. Simon, bien vestido en el sofá, rió entre dientes mientras le daba una palmadita a Elena en la mano. Los niños son geniales, los niños son geniales. Del otro lado, oía la risa tonta de Iván mientras sostenía su teléfono. Lo miré. Me había destacado en los estudios desde pequeña, pero al final me casé con un delincuente conocido del pueblo que ni siquiera terminó la secundaria. Ese año, no debí haberme casado con él. Tras perder la esperanza de ir al extranjero, no me rendí. Me puse a preparar el examen de ingreso al servicio civil. Pero cuando se anunció la revisión política, alguien me denunció maliciosamente. Corrieron rumores entre los vecinos, y mi madre me obligó a arrodillarme frente a la tumba de mi abuelo, haciéndome jurar que nunca volvería a presentarme al examen de admisión al servicio civil, y que jamás haría nada que la avergonzara. Más tarde me mudé a una habitación alquilada para prepararme en secreto para el examen de ingreso a la universidad. Cuando se enteró en un ataque de ira, quemó todos mis materiales de estudio y casi incendió la habitación alquilada. Después de 4 años de noviazgo, mi novio quiere romper conmigo tras conocer a mis padres. Mi tía, justo cuando quiere proponerme una cita a ciegas, consuela a mi madre diciéndole: ya lo he calculado, tu hija está destinada a una vida de trabajo duro, casarse y sentar cabeza es el camino que le espera. Mientras yo estaba fuera de casa, ambos aceptaron el dinero del compromiso de otros. Esa noche mi madre preparó un banquete inusual e incluso bebió unas copas de vino conmigo, jurando que si me portaba bien, me encontraría una buena familia política. Ingenuamente pensé que mi madre por fin había descubierto la trampa de mi tía, sin darme cuenta de que se estaba usando a sí misma como cebo para mantenerme atrapado. Una noche un hombre entró en mi habitación, y era Iván. De repente hubo un alboroto en la mesa. ¡Ay, no! La hija tosía descontroladamente a los pies de su tía, con la carita roja. Las chicas no aguantan las bromas, es solo un poco de mostaza, mira qué delicada eres. Di un paso al frente rápidamente y recogí a mi hija, que lloraba a gritos por atragantarse. Busqué agua por todas partes, pero solo había alcohol para adultos. Tía. ¿Cómo puede una bebé de 1 año comer mostaza? Eres su tía abuela, ¿cómo puedes hacerle esto a una niña? ¿Es que no tienes conciencia? Mi madre levantó la mano y me dio una bofetada, zas. ¿Cómo te atreves a hablar así? Estaba ansiosa y solté: solo tiene 1 año. ¿Y si se atraganta? ¿Qué significa si no tiene mala conciencia? Basta. Tu tía solo viene a la vieja casa un par de veces al año, y mira el desastre que han armado. Les he dicho muchas veces que sean considerados y cuiden a su tía, pero solo siguen avergonzándose. Di un pisotón de frustración: mamá. Mi tía es tu hermana, no mi hermana. Cómo la cuides es asunto tuyo, ¿puedes dejar de meterme en esto cada vez? El abuelo te pidió que cuidaras de tu hermana, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No me han hecho ya suficiente daño? El llanto de mi hija en brazos se fue apagando, y yo estaba extremadamente ansiosa, sin importarme nada más, con ganas de ir a la cocina a enjuagarla. Mi madre estaba furiosa, agitando el brazo como loca: hija desleal, te voy a matar a golpes. ¿Cómo te atreves a subirte a mi cabeza? Elena dio un paso al frente y fingió contener a mi mamá. Tía, déjalo, déjalo. Mi hermana tiene una mentalidad tan pequeña, no dejes que te moleste. Mi mamá vio que Elena venía a persuadirla y al instante cambió su actitud, diciendo: buena niña, eres tan filial. Basta de ira, basta de ira. Entonces me miró con fiereza. En serio, nadie se compara con tu hermana. La gente es diferente, ¿cómo terminé contigo? Elena ayudó a mi mamá a volver a la mesa y se sentó como si nada. Mi hija yacía en mis brazos tosiendo con fuerza, y sentí que algo andaba mal. Bajé la vista y encontré una pequeña mancha de sangre en mi ropa. ¿Sangre? Iván. Tu hija está tosiendo sangre. La hija frunció el ceño con los ojos fuertemente cerrados, con solo un par de pequeñas manos agarrando mi ropa con fuerza, luchando por aguantar. Me giré para encarar a todos. Tía, si mi niña tiene algún problema hoy, no te dejaré escapar. Iván, ve al hospital. Iván, al otro lado de la mesa, vio la sangre en mí y se quedó atónito por un momento.
Reaccionó rápidamente y corrió a mi lado, asustado, y cargó a su hija para irse. Rápido. Conduzca al hospital. En medio del caos, justo cuando logré subir al auto y estaba a punto de arrancarlo, mi mamá corrió de repente y agarró la ventanilla, diciendo, Iván ha estado bebiendo. Ha estado bebiendo. No sabe conducir. Estaba tan ansiosa que casi lloro y me volví hacia Iván enojada. ¿Has estado bebiendo? ¿Cómo pudiste beber? ¿Y el niño? ¿Cómo iba a saber que esto pasó? Si lo hubiera sabido, definitivamente no habría bebido. No tengo carnet de conducir y no puedo conseguir un taxi en la remota zona rural. ¿Quién no ha bebido? Hoy es la reunión de Kingmin. ¿Quién no ha bebido? ¿Quién sabe conducir? Elena. Está embarazada, definitivamente no bebió. Le entregué el niño a Iván y corrí al comedor. En ese momento Elena estaba apoyada en el hombro de su marido, con aire tímido. Al verme entrar, me miró y luego apartó la mirada rápidamente. Sabía que definitivamente no estaría de acuerdo fácilmente, así que le supliqué, Elena, ¿podrías llevarme al hospital, por favor? Ah. ¿No puede llevarte tu cuñado? ¿Cómo puedo conducir estando embarazada? Eres la única que no ha bebido nada. Te lo ruego solo por esta vez, por favor. La tía rodeó la mesa y se paró frente a mí, bloqueándome de Elena, y dijo, Lena, no es que tu hermana no te esté ayudando. Está embarazada, y si algo le sucede al bebé en su vientre, ¿quién se hará responsable? Necesitamos entender cómo buscar beneficios y evitar daños, ¿no crees? Pensando en la condición crítica de mi hija, junté mis manos en oración y supliqué, Elena, tu bebé solo tiene 3 meses, conducir normalmente no le hará daño. Tu sobrina ha vomitado tanta sangre, por favor, ten un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Elena se quedó quieta, apoyada en el borde de la mesa. Eso no servirá, si no es tu hija, no te importará. Sé que madre e hija no tienen buenas intenciones, así que solo puedo lanzarle una mirada suplicante a mi madre. Mi madre trabajó como enfermera en el hospital del condado cuando era pequeña, así que debe tener la información de contacto del hospital. Mamá, ¿tienes el número del hospital del condado? Date prisa y llámalos para que envíen un coche. Mi madre se quedó mirando con la mirada perdida las manchas de sangre que tenía en mí, y, después de medio minuto, sacó su teléfono. Respiré aliviada, mi hija por fin estaba a salvo. Pero entonces de repente una mano se extendió y le arrebató el teléfono a mi mamá. Era mi tía. Sentí una profunda inquietud. Mi tía apagó la pantalla de su teléfono y agitó la mano, diciendo, hermana, no es que te esté criticando, pero ¿qué era eso de llamar a una ambulancia durante el festival Kingmin? Todos los presentes quedaron atónitos ante las palabras de mi tía, paralizados con miedo de moverse. Mi tía los miró a todos con una expresión triunfante, igual que cada vez que obligaba a mi madre a hacer algo por mi bien. Ya he sufrido mucho por su culpa. ¿Mi hija también tiene que sufrir por su culpa? No en absoluto. Aprovechando su momento de triunfo, me acerqué rápidamente, le arrebaté el teléfono y marqué el número del hospital del condado. Tras el diagnóstico, mi hija sufrió daño en las cuerdas vocales y una lesión en las vías respiratorias. Como no buscamos atención médica a tiempo, el frágil tracto gastrointestinal de la bebé también se vio afectado, lo que provocó una hemorragia mucosa. Miré la carita pálida de mi hija, llena de arrepentimiento. ¿Por qué la había traído de vuelta a esa casa? Justo cuando regresaba a la sala, mi madre e Iván vinieron. Levántense todos. Elena casi aborta por tu culpa. Eres una auténtica crueldad. La hija ya se había quedado dormida por la medicación. En ese momento el ruido la despertó. Mi madre se acercó a la cama y nos tomó del brazo a mí y a mi hija. Date prisa y discúlpate con ella. Asesinos. Mi hija se asustó y lloró a gritos. La abracé fuerte y aparté la mano de mi madre. Quizás al ver mi resistencia, mi madre me agarró con más fuerza. ¿Qué fingen? Vayan a disculparse con Elena. ¿Saben que casi aborta por su culpa? No pueden dejar que su madre pase esta vergüenza. ¿Saben que casi se convierten en asesinos? Me regañó mientras me pellizcaba, como si tuviera una ira infinita. Me dolía el cuerpo, pero el corazón me dolía aún más.
Al parecer, su nieta no le importaba nada. Mi mamá me arrastró a la habitación de Elena y me hizo arrodillarme para disculparme. Iván también llevó a su hija a la puerta de la habitación de Elena en el hospital. Elena estaba tumbada en la cama, con aspecto débil. Mi mamá me empujó hacia ella. Elena, le pedí a tu hermana que se disculpara contigo, ella fue quien te hizo daño. Entonces giró la cabeza y me miró con enojo, regañándome, pequeña desalmada. Ven y discúlpate con tu hermana Elena y tu cuñado. No me disculparé. ¿Qué hice mal? Fue mi tía quien le dio mostaza al niño, y por eso te pedí que condujeras. Al verme rebatirla públicamente, mi madre se enojó y me empujó hacia mi tía. Hermana, lo siento mucho. Esta mocosa no entiende, por favor, no te enfades contigo y con Elena. La tía pelaba una naranja en la mano, sin levantar la vista. Hermana, te dije hace mucho que Elena es una persona que trae desgracias. ¿Cómo puedes dejar que ande suelta por esta casa? ¿Has olvidado las instrucciones que nos dio nuestro padre cuando vivía? El abuelo es el punto débil de mi madre, con que se mencione al abuelo, mi madre cederá en todo. Esta vez no es la excepción. Debería haber dicho, sí, no lo he olvidado, hermana. Entonces me dio una patada en la rodilla y levantó la mano para darme una palmada en la nuca. Quiero que te disculpes con tu tía y te inclines ante tu hermana Elena en señal de arrepentimiento. Lucho por liberarme, siento la cabeza nublada y me zumban los oídos. En la habitación del hospital, abarrotada, el llanto de mi hija persiste un buen rato. De repente mi hija soltó un grito y vomitó. Me giré y vi un gran charco de sangre fresca esparcido por el suelo, brillante y penetrante. Iván se quedó atónito. Alguien se apresuró a llamar al médico. Por un instante la atención de todos pasó de la farsa al niño. De repente Elena se agarró el estómago y gritó, mi estómago. Esposo, me duele mucho, date prisa y llama al médico. /invertida o /n. El médico y la enfermera llegaron a toda prisa. Nos sacaron a empujones de la sala junto con nuestra hija. Mi tía encerró a los médicos en la sala, permitiéndoles concentrarse por completo en salvar a Elena, sin mencionar nada de mi hija. Mi madre estaba agachada en la puerta de la habitación, vigilando cualquier movimiento dentro, completamente indiferente a su nieta, que acababa de vomitar sangre. Fui a jalarle el brazo, queriendo que buscara a una enfermera conocida en este hospital. Mamá. El niño está así, ¿por qué sigues preocupándote por los demás? Mi mamá me dio una palmada en la mano y dijo, en el vientre de tu hermana Elena está la esperanza de toda la familia. No causes problemas. Le supliqué, no conoces bien a la enfermera Zhang. Ve a buscarla y pídele ayuda. Tu nieta ya está tosiendo sangre, no puedes ignorarla. Mi mamá miró a mi hija, que yacía en brazos de Iván, con los ojos cerrados. Esto no es dormir, no es nada grave. Tu hermana va a tener un niño. Además, la incomodidad de Elena se debe a que ustedes dos son tan desconsiderados. Aún tienes el valor de quedarte aquí. Solo estás avergonzando a tu madre. Me siento ridícula. Después de ser una hija obediente durante tantos años, me quedé sin nada de valor. Ahora, mi hija también sufre tanto daño por mi culpa. Ya no importa, mamá. Ya no espero nada de ti. Fui sola con el niño a buscar un médico. Por suerte conocí a una enfermera muy atenta que me ayudó a llegar a urgencias. Tras un largo rato de idas y venidas por el hospital, examinaron y trataron al niño, y finalmente no hubo ningún problema grave. Pasé por el pasillo y oí una voz desde dentro que decía, ¿quieres oír los chismes? Rápido, dilo. La mujer embarazada en la sala VIP del hospital hace un momento. La que llamó al médico hace un momento es un falso embarazo. ¿La sala VIP de maternidad? ¿No es la habitación de Elena? Su esposo parece bastante rico y montó un berrinche. Incluso quiere divorciarse de ella. ¿Es cierto o no? ¿No es cierto que el médico diría algo sobre un falso embarazo en la primera revisión? No lo sabe. TSK. Claro que lo sé, pero no se lo digas a nadie. Mi novio se enteró de esto. Lo supo la primera vez que vino a un chequeo, y luego fue a un hospital privado a que le recetaran medicamentos disfrazados de embarazo. Su suegro es amigo del director del hospital,
quien le consiguió el mejor obstetra. Este chequeo lo dejó todo al descubierto. Justo ahora su esposo estaba organizando análisis de sangre y presionándola para que respondiera, él lo sabe todo. Eres muy atrevida, otra mujer adinerada que quiere ascender gracias al éxito de su hijo, suspiró. Al oír esto sentí una mezcla de emociones. Mi tía me había hecho tantas cosas terribles, y ahora que su hija había sido descubierta mintiendo, debería haberme alegrado. Pero mis sentimientos eran muy complejos. De pequeña, Elena y yo jugábamos muy bien juntas. Pero desde que falleció mi abuelo, quien le dejó la casa a mi mamá y le instó a cuidar bien de mi hermana, todo ha ido cambiando silenciosamente. Mi tía no decía nada en apariencia, pero en secreto no nos dejaba jugar juntas a Elena y a mí, y a menudo le susurraba al oído a mi mamá, hablando de todo, mostrando constantemente debilidad y pidiendo dinero una y otra vez. Mi mamá siempre le ha tenido cariño a mi tía desde pequeña, y nunca le ha negado sus peticiones. Con el tiempo se convirtió en lo que es ahora. Es como si mi mamá ya no fuera mi mamá, solo fuera la hermana de mi tía, la tía de Elena. Llamé a mi mejor amiga, fuimos compañeras de universidad y ahora es una abogada muy famosa en esta ciudad. Le pedí que me ayudara a preparar los materiales que necesitaría más adelante. Esta absurda relación por fin está llegando a su fin. Al regresar a la sala, estaba mucho más vacía. Antes de irme, la sala estaba llena de gente. Después de mi regreso, solo quedaron mi tía Elena, mi mamá y algunos familiares a quienes les gustaba observar el alboroto. Mi mamá me miró con lágrimas en los ojos cuando entré. Debía ser que mi tía se había desahogado con ella otra vez. No la miré a los ojos y me acerqué a Iván, que estaba sentado en el sofá de la habitación del hospital. Acababa de llevar a mi hija al médico. ¿Por qué no fuiste a ayudar? Se burló como si hubiera oído algo ridículo. ¿Por qué deberías preocuparte por estas cosas, una madre? ¿Para qué te necesitamos? Además, estamos en el hospital, ¿qué podría pasar? Bofetada. Le di una bofetada a Iván. Me miró con incredulidad, se levantó y levantó el puño para vengarse. Divorciémonos, el niño se quedará conmigo. Se quedó desconcertado por un momento, luego me señaló la nariz y gritó, ¿te has pasado? ¿Cómo te atreves a mencionar el divorcio? Bueno, olvídate de la parte de la propiedad. Si quieres una chica, tómala. Y quiero que me devuelvan mi dote y el dinero de la boda, o no terminaremos con esto. No estoy de acuerdo. La propiedad se dividirá por la mitad y el niño se quedará conmigo. Si no, nos veremos en el juzgado. Tras decir esto me temblaron las manos sin control. ¿Crees que soy tú? Mi madre se acercó por detrás. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sigo viva como tu madre. ¿Qué derecho tienes a decir que se está divorciando? La miré con el rostro aún empapado en lágrimas, los ojos rojos y una mirada lastimera. Pero ya no podía sentir ni una pizca de compasión por ella. Aún así, su boca seguía pronunciando palabras que me dolían. Has ido demasiado lejos. Eres una basura inútil. ¿Cómo te atreves a sugerir el divorcio? ¿Te has parado a pensar? Intervino la tía. ¿Sigues sacando el tema del divorcio? ¿Te has planteado si lo mereces? Quise refutarlos, pero las palabras que me salieron estaban entre lágrimas. Mamá, ¿cómo surgió este matrimonio? ¿Lo has olvidado? Miré a mi tía. Malvadas asesinas, ¿siguen preguntándome si soy digna? ¿Cómo entró Iván en mi habitación entonces? ¿De verdad crees que creí que fue solo una aventura de una noche? Hice una pausa y miré a Elena, estaba acurrucada en la cama del hospital. Elena está así ahora por tu culpa, tía. Tía, ten un poco de virtud. Mencioné a Elena, y mi tía se enfureció al instante. Acumulo virtud. Ja, si no fuera por tu abuelo, tendría que planear con tanto esmero. Mi madre se quedó atónita al oír esto. Hermana, ¿de qué hablas? ¿Cómo es por papá? La tía se levantó enfadada de la cama. Claro que es por papá. Si no fuera por el favoritismo de papá, al regalarte la vieja casa. Tendría que congraciarme contigo todos los días, contando los momentos para hablarte al oído. Mi mamá no lo podía creer, papá.
Papá dijo que me dieras la casa vieja, pero ¿no te dio también una nueva? Tu nueva casa agotó los ahorros de la familia, y así fue como conseguí esta vieja casa. ¿Cómo llegó a ser tan parcial papá ahora? Papá me compró un televisor, ¿y qué? No creas que no lo sé, esa vieja casa vale mucho más. La tía corrió y abrazó a Elena. Elena, lo siento, mamá. Solo un poquito más, y podría haberte ganado esta casa. Hasta este momento finalmente comprendí las intenciones de mi tía. Soy hija única de mi madre, y ella ha estado conspirando, instando a mi madre a criarme como una inútil. Desde pequeña me ha reprimido, incluso recurriendo a adivinos para que le lavaran el cerebro a mi madre, quien realmente lo creía, criticándome y menospreciándome constantemente, diciendo que era inútil. Más tarde, después de graduarme de Derecho y empezar a buscar trabajo, mi madre saboteó personalmente mis planes de estudios superiores y mis oposiciones. Mi madre arruinó mi brillante futuro solo por unas palabras de mi tía. Y mi marido, inútil e irresponsable, también es un regalo de mi tía y mi madre. Le pregunté a mi tía, tía, eres demasiado codiciosa. El abuelo dividió la herencia. ¿Qué tiene que ver con mi madre? ¿Qué tiene que ver conmigo? Solo por ser la hermana, toda nuestra familia tiene que cederte y darte la casa. La tía apretó los dientes y asintió con fuerza. Sí. Sí. Por supuesto. Tu abuelo me dijo que dejara que tu madre me cuidara, me quisiera y fuera humilde conmigo. Ahora es solo una casa, ¿por qué no me la pueden dar? Originalmente era mía. Pero esa no es razón para que le hagas daño a mi hija. A la tía no le importó nada, ja, ja, ja. ¿Qué éxito puede tener una niña que diste a luz? ¿Se compara con mi hijo Elena? Estaba tan enojada que me reí. Ja, todo el mundo sabe que tu hija finge estar embarazada. Deja de engañarte. Mi tía, enojada, me señaló la cabeza. No es todo por tu culpa. Pequeño desastre. Después de que naciste, tu abuelo le cedió la vieja casa a tu mamá. Todo es por tu culpa. En el punto álgido de la discusión, incluso quisieron correr y golpearme. La mano de mi madre se extendió sobre mi cabeza, con los dedos ligeramente temblorosos. Mi madre en realidad me estaba protegiendo. Basta. Había sido indulgente en todo, pensando que las hermanas podríamos apoyarnos mutuamente, pero no esperaba que pensaras así. Después de todos estos años, puedo decir que he cumplido con los deseos de papá. Mi mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas, la única que me da pena es Lena. Volteé la cara. Al día siguiente de que mi mamá y mi tía planearan que me acostara con Iván, mi mamá me miró con la misma mirada, pero sus palabras estaban llenas de insultos. Tener una hija como tú. Me da muchísima vergüenza. Ojalá pudiera darme de cabeza contra la pared y fingir que nunca te di a luz. Me solté de su abrazo y le dije, no hace falta. Ya no lo necesito. No. Mamá suele ser un poco estricta contigo. Mi mamá suspiró profundamente con tono sincero, Lena, no me culpes. Tu tía lo tiene difícil, ha gastado mucho dinero y esfuerzo en criar a Elena. Solo si Elena se casa bien, nuestra familia podrá vivir bien. Esto lo ha calculado un maestro de Feng Shui. Puedes soportar las dificultades, ese es tu destino. Una madre sacrifica todo de su hija solo para cumplir con su hermana y el hijo de su hermana. No pude escuchar más y le grité, no eres incapaz de ser madre, te encantaría ser la mamá de Elena. En tu corazón, siempre están solo la tía y Elena. Mi mamá se quedó atónita, con los labios temblorosos. Pensé, si está roto, debería estar roto, claro. Ya no quiero hacer el ridículo. Al oír mis palabras, mi mamá entró en pánico. ¿Qué quieres decir? Mamá ya sabe que se equivocó. A partir de hoy, mamá ya no escuchará a tu tía. Negué con la cabeza aliviada. No puedes cambiarlo. Nunca me amaste. En ese momento llegó mi mejor amiga y le entregué los 2 documentos. Este es el acuerdo de divorcio y la terminación de la patria potestad. Solo fírmelo y ahórrese la molestia de ir a juicio. Me has cortado el camino hacia el futuro, dejándome a merced del humor de Iván. Llevo una vida miserable. ¿Estás satisfecho ahora?
En el futuro, por favor, confía en Elena para tu vejez. Me llevaré a mi hija, no la descuidaré, aunque sea un pedazo de carne que se me cayó. Dicho esto, me fui de aquí con mi hija en brazos. No tenía nada que empacar, así que fui directo a casa de mi mejor amiga a pasar la noche. Iván es alguien que olvida la lealtad por el lucro. Así que estaba dispuesto a irme sin nada. La carta de repudio de mi madre no fue fácil de conseguir. También estoy preparado para la posibilidad de perder el caso. Se trata simplemente de brindar manutención, y el estándar mínimo de manutención no implica necesariamente dar dinero. Proporcionar suficientes bienes también puede considerarse cumplimiento de la obligación de manutención. Mi mamá, como era de esperar, no quería, así que arrastró a mi papá a casa de mi mejor amiga y tocó la puerta con fuerza. ¡Qué cruel! ¿De verdad ya no quieres a tus padres? Lloró a gritos desde la puerta, lamentando cuánto pecado había cometido. Salgan todos y vean. ¿Cómo pude tener una hija así? Salgan todos y juzguen esto. Este truco ya no me funciona, estoy decidida a terminar esta relación. Mi madre, al ver que no reaccionaba, llamó a mi padre para suplicarme. Lena, papá te lo ruega, por favor, abre la puerta, tu madre no tiene mal corazón, todo es por tu bien, ¿verdad? Simplemente me pareció divertido. Cuando mi madre y mi tía me hacían bullying juntas, mi padre siempre estaba escondido, y para mí, este padre era como un hombre invisible. Cuando mi madre me pegaba y me regañaba, cuando me sentía aislada e indefensa. Nunca lo imaginé protegiéndome del viento y la lluvia. Ahora, sin embargo, se comporta de forma pretenciosa. Justo cuando pensaba cómo reaccionar, llegó mi mejor amiga. Abrí la puerta y mi mejor amiga les decía a mis padres que llamaran a la policía. Al oír la alarma, las dos huyeron a regañadientes, sin olvidar dejarme una severa advertencia para que esperara. Me doy cuenta de lo ridícula que fui en mis primeros 20 años. Después de ser una hija obediente por más de 20 años, esta es la cara que ponen mis padres biológicos. Mi mejor amiga me preguntó, ¿qué piensas hacer después? Le dije que seguiría apelando y le pedí a mi mejor amiga que fuera mi abogada. Esta demanda, retrasada durante tantos años, esta vez debo ganarla. Medio año después, Iván y yo finalmente nos divorciamos. Aunque solo recibí el 30% del patrimonio conyugal, mi hija está conmigo. Este resultado me satisface por ahora. Al menos puedo vivir la segunda mitad de mi vida según mis propios deseos. El acuerdo de separación paterno-filial entre mis padres y yo es, naturalmente, inválido ante la ley. No me libraré de lo que me corresponde. Cuando llegue el momento de cumplir con mi obligación de manutención, cumpliré con mi deber. Sin embargo, no les daré nada más allá de eso, que no me han dado. Mi mejor amiga tiene que mudarse a una gran ciudad por trabajo, así que mi hija y yo nos mudamos con ella. En la nueva ciudad aprendí lo que había aprendido en la universidad. Empecé como asistente y cumplí los sueños que había dejado inconclusos en mi juventud. El acoso de mis padres disminuyó gradualmente gracias a mi trato frío, y también disfruté de una época de días felices, estables y llenos de esperanza. Más tarde, Elena contrató a un abogado del bufete de mi mejor amiga para su divorcio. Se dice que el marido que Elena encontró le exigió que se marchara sin nada y que pagara una indemnización. Mi tía insistió en que Elena no debía irse sin nada. Tras varias idas y venidas, el caso se alargó y se complicó. Cosechas lo que siembras, tía y Elena deberían entender bien este principio. Todavía conservo el informe de lesiones de mi hija. Una vez que me establezca en la capital, lo primero que haré será recuperar las lesiones que he sufrido a lo largo de los años, una por una. Mi mamá también cosecha lo que siembra. Con los años creyó en las palabras de mi tía y, poco a poco, lastimó a sus seres queridos. Irónicamente, quien siempre protegió terminó lastimándola más. Incluso su tía sigue culpándola, creyendo que todo empezó por su culpa y que la situación actual es solo culpa suya. Un año después me enteré de que Elena perdió el juicio, se quedó sin nada y enfrentaba enormes deudas por el acuerdo de divorcio. Para saldar las deudas, Elena trabajaba 2 veces al día. La tía enloqueció y Elena la mandó a un hospital psiquiátrico. Desde entonces nunca volvió a cuidar de ella. Sin embargo, todo esto es parte del pasado. Ahora mi hija y yo vivimos felices en la capital y seguiremos siendo felices en el futuro.